En 1920 se termina la Revolución Mexicana y es nombrado como presidente el general Álvaro Obregón. En 1920 se otorga la 19ª enmienda que da derecho a la mujer a votar. Esto ocurre en Estados Unidos de Norteamérica. En 1920, dado que Inglaterra no otorgaba las reformas solicitadas por Gandhi, él empezó un programa de resistencia pasiva, desobediencia civil y boicot a los productos británicos. El 24 de febrero de 1920 es fundado el Partido Nacionalista Obrero Alemán, quien es comandado de 1920 a 1921 por Anton Drexler y de 1921 a 1945 por Adolfo Hitler. La Unión Soviética, oficialmente llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se fundó el 30 de diciembre de 1922. Fue un estado federal marxista-leninista que existió en Eurasia entre 1922 y 1991. Era una unión federal de 15 repúblicas soviéticas subnacionales. El Estado soviético fue estructurado bajo un gobierno nacional y una economía altamente centralizada. El primer vuelo de autogiro ocurre en 1923 y logró recorrer 200 metros. Lenin, líder comunista y fundador de la Unión Soviética, fallece el 21 de enero de 1924 en Moscú, a la edad de 53 años. Los Juegos Olímpicos de Chamonix 1924, oficialmente conocidos como los primeros Juegos Olímpicos de Invierno, fueron un evento multideportivo internacional celebrando a la ciudad de Chamonix, Francia, entre el 25 de enero y el 5 de febrero de 1924. 26 de enero de 1926, John Lois Bard muestra el primer sistema de televisión que transmite en directo imágenes en movimiento y el 18 de agosto de este mismo año se televisa por primera vez un mapa meteorológico. La danza moderna nace en 1926. Es una expresión corporal artística que nace de la interpretación y visión del bailarín o coreógrafo. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. 17 de julio de 1928. Es asesinado el entonces presidente electo de México, el general Álvaro Obregón, por José de León Toral, quien militaba en grupos católicos que formaban parte del bando cristero, entonces en guerra con el gobierno. La primera entrega de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929 y sirvió para premiar las películas estrenadas entre el 1 de agosto de 1927 y la misma fecha de 1928. La caída de la Bolsa de Nueva York, también llamado Jueves Negro, tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la Bolsa de Nueva York, el Jueves Negro, produjo una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria en Estados Unidos. Descubrimiento de Plutón. Este fue descubierto el 18 de febrero de 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh desde el observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, y fue considerado el noveno y más pequeño planeta del sistema solar por la Unión Astronómica Internacional. El primer golpe de estado que se dio en Argentina fue el 6 de septiembre de 1930, que fue liderado por el general José Félix Uriburu y derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical, quien había sido elegido democráticamente para ejercer su segundo mandato en 1928. Paradójicamente, el general Uriburu había sido uno de los organizadores de la Revolución de 1890, un levantamiento cívico-militar que dio origen a la Unión Cívica Radical. La Copa Mundial de Fútbol de 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La FIFA decidió entregar la organización del torneo a Uruguay en conmemoración del centenario de la Jura de la Constitución, que la nación celebraba durante julio de ese mismo año, entre otros motivos. El torneo participaron 13 selecciones nacionales, divididas en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. Los primeros 2 encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que los Estados Unidos se impusieron a Bélgica 3-0, mientras que Francia superó a México 4-1. El primer tanto de la competición fue convertido por el jugador francés Lucien Laurent.
Después de la Alemania nazi y Austria en marzo de 1938, la siguiente ambición del líder nazi Hitler era la anexión de Checoslovaquia. Su pretexto fueron las supuestas necesidades sufridas por las poblaciones alemanas que habitaban las regiones fronterizas con Checoslovaquia, en el norte y oeste, conocidas colectivamente como los Sudetes. La incorporación de los territorios limítrofes checoslovacos a la Alemania nazi dejaría al resto del país capaz de resistir la posterior ocupación. Tras la caída de Cataluña, el gobierno se trasladó a la zona centro. Las diferencias entre los republicanos precipitaron el final de la guerra. En marzo de 1939, el coronel Casado dio un golpe de estado en Madrid y los republicanos se rindieron. El 28 de marzo, el Ejército Nacional entraba en Madrid y en 3 días ocupó el resto del país. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el comunicado que daba la guerra por terminada. La guerra había comenzado el 18 de julio de 1936. Había terminado. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas que estaban usando su famosa técnica llamada guerra relámpago, basada en el movimiento rápido de los blindados y la máxima potencia de fuego brutalmente aplicada. No obstante, la caída de Polonia sería acelerada por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. Cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera de Polonia el viernes 1 de septiembre de 1939, se dio por iniciada la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado que tuvo trágica consecuencia la muerte de más de 50 millones de personas de todos los continentes del mundo, la presencia de Hitler en el gobierno alemán, la frágil estabilidad política y económica de Europa tras la Primera Gran Guerra, y la crisis del 29, el rápido desarrollo de la potencia soviética y la recién finalizada Guerra Civil Española hacían inminente un nuevo conflicto armado en Europa. Solo bastaba que el más impaciente por llevar a cabo sus planes de expansión diera el primer paso. Con el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. La destrucción de la Unión Soviética mediante el uso de la fuerza militar, la eliminación permanente de lo que se percibía como amenaza comunista hacia Alemania y la confiscación de importantes tierras dentro de las fronteras soviéticas para establecer asentamientos alemanes a largo plazo habían sido política central del movimiento nazi desde la década de 1920. Hitler había considerado el Pacto Alemán-Soviético de No Agresión, firmado el 23 de agosto de 1939, como una maniobra táctica temporal. En julio de 1940, apenas semanas después de la conquista alemana de Francia y los Países Bajos, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética durante el año siguiente. El 18 de diciembre de 1940 firmó la Directiva 21, llamada en código Operación Barbarroja, la primera orden operativa para la invasión de la Unión Soviética. She is always in my corner.